Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy buenos días. Gracias por asistir a nuestro webinar del día de hoy. Como les comenta mi compañera Monse, estaremos revisando un recorrido por la nueva plataforma de Click, que es la plataforma ClickSense. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en diferentes temas que les ayudarán a ustedes a poder conocer cuáles son las ventajas de ClickSense, cuáles son todas estas ventajas importantes que tiene esta plataforma. Vamos a dar un recorrido general sobre las diferentes y principales funcionalidades de la misma. Después vamos a iniciar con el desarrollo de una aplicación desde cero para que ustedes puedan conocer cómo se integra una información dentro de un modelo de datos, cómo pueden construir este modelo de datos y cómo pueden ir integrando diferentes escenarios analíticos. Posteriormente vamos a mostrar un poco acerca de cómo funciona la parte del modelo lógico. Esta es una funcionalidad relativamente nueva que tiene ClickSense y que ayuda bastante para que ustedes puedan ir perfilando la forma en la que su información es que se va a analizar y a través de esto ustedes puedan aprovechar otras funcionalidades que tiene ClickSense. También vamos a mostrarles un poco acerca del Insight Advisor, que también es una funcionalidad que se incluye dentro de la plataforma, un poco de alertas y finalmente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, antes de pasar a la parte de demo, me gustaría platicarles y darles un pequeño y breve recorrido acerca de lo que es ClickSense. Actualmente ClickSense cuenta con dos versiones. Tenemos la versión que seguramente muchos de ustedes ya conocen, es la versión ClickSense ClickSense, Client Managed. Esta versión se puede instalar ya sea en un servidor on-premise, un servidor físico, o también puede ser en un servidor en la nube, como puede ser un AWS, un Azure, entre otros. Posee todas estas ventajas del motor asociativo, de la parte cognitiva, pero sí es necesario que ustedes tengan un servidor para poderlo instalar. Y ClickSense tiene todas estas ventajas asociativas, cognitivas de ClickSense, que es algo muy característico de la plataforma. La diferencia es que Click ya les provee de todo lo necesario para que ustedes puedan empezar a utilizarla, empezar a desarrollar sus diferentes tableros y empezar a obtener, pues, beneficios en el uso de la plataforma, ¿no? Entonces ya tiene tanto la parte del hosting, ya tiene el producto instalado. Básicamente es que ustedes accedan, empiecen a configurar todo su ambiente para darle acceso a los diferentes usuarios, para irlos perfilando, para ir integrando la información que ustedes van a analizar y para ir creando diferentes espacios a través de los cuales ustedes van a ir compartiendo las diferentes aplicaciones con sus usuarios, ¿no? Entonces, básicamente estas son las diferencias. Hay igual algunas diferencias funcionales, pero esas las vamos a ver ya en la parte de la demo. Ahora, dentro de las principales ventajas que encontramos en esta plataforma SaaS, una de ellas es la parte de inteligencia activa. Este es un término que van a estar escuchando mucho en el ambiente de Click y es algo que nos va a permitir el poder analizar la información de una forma mucho más sencilla. Una vez que ustedes ya integraron sus datos, que ya los tienen dentro de un modelo de datos asociativo, ClickSense les va a brindar diferentes funcionalidades que les va a permitir a ustedes el poder crear escenarios analíticos de una forma muy sencilla. De tal manera que ustedes van a poder hacer consultas y a través de esas consultas ClickSense les va a ir haciendo sugerencias de cómo es que ustedes puedan analizar su información sin necesidad de que ustedes tengan que dedicar tiempo en ver qué tipo de gráfica van a utilizar, incluso en ver los colores y demás. O sea, ustedes escriben o le dictan una consulta y automáticamente ClickSense les va a ir generando toda una serie de recomendaciones y ustedes a través de ellas pues van a poder empezar a analizar su información, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Otra parte de la inteligencia activa también se conforma del Insight Advisor. Esta es una funcionalidad también incluida dentro de ClickSense y que les va a permitir a ustedes el poder interactuar a través de un bot
y poder hacerle preguntas acerca, pues, de su negocio, ¿no? Puede ser de un tablero en específico o puede ser de diferentes tableros. Dependerá de la información y del detalle que ustedes quieran obtener. Todo esto se hace a través de un lenguaje natural que les permite a ustedes hacer, pues, preguntas focalizadas, enfocadas exactamente en lo que ustedes, en la información que ustedes quieren obtener, y a través de esto es como van a ir interactuando en el Insight Advisor. Y finalmente la parte de alertas, que es otra funcionalidad incluida dentro de ClickSense, y a través de la cual ustedes van a poderlas programar y hacer uso de toda esta parte de inteligencia activa. Otra parte importante, pues, es el rendimiento que ustedes van a tener con escalabilidad. Ustedes pueden iniciar con proyectos muy pequeñitos dentro de ClickSense. Todo esto obviamente depende mucho de, pues, las necesidades que tienen como negocio, ¿no? ¿Cómo es que ustedes quieren iniciar? Generalmente cuando se empiezan a utilizar una plataforma de análisis de información como ClickSense, pues empiezan muchas veces por un área financiera, por la parte de ventas, otras veces lo utilizan pues para hacer, por ejemplo, un análisis de rotación cuando estamos hablando de recursos humanos. Muchos otros lo utilizan para un análisis mucho más, por ejemplo, de marketing, análisis de competencia, vaya. Aquí ClickSense pues les da la oportunidad de poder analizar cualquier tipo de información y a través de ello ustedes puedan conocer su negocio hasta en el mínimo detalle. Entonces, como pueden iniciar con un proyecto pequeño, como lo pueden hacer con un proyecto grande, porque ClickSense les da todas estas herramientas para que ustedes puedan lograr el poder integrar la información de todo su negocio, de su negocio completo, y esto funcione de forma pues correcta, con un buen performance, y los usuarios tengan esta facilidad de poderlo utilizar, ¿no? Que esto viene aquí en la parte de self-service. ClickSense SaaS es una plataforma self-service que le brinda a usuarios tanto técnicos como no técnicos, usuarios más de negocio, la posibilidad de poder crear sus propios tableros de una forma muy sencilla. Entonces, a través de diferentes funcionalidades, y ahorita lo van a ver con la demo, pues ustedes van a poder conocer o integrar fácilmente su información, van a poder crear fácilmente su modelo de datos, y a través de estas diferentes características de inteligencia activa, pues ustedes van a poder ir construyendo sus diferentes escenarios, ¿no? Y todo esto pues les va a proveer de un fácil uso. Realmente ustedes cuando empiezan a desarrollar dentro de ClickSense, pues se van a dar cuenta de que cuentan con muchas funciones que les van a poder permitir la facilidad del uso de la plataforma y también rapidez en el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Entonces, estas digamos que son las principales ventajas, funcionalidades que tiene ClickSense SaaS. Digamos que funcionalidades más técnicas, más de pues de cómo es que se soporta la plataforma, pues tenemos el ya conocido motor asociativo, pues que es el que nos permite el poder conectarnos a diversas fuentes de información que se encuentra, por ejemplo, en archivos planos, en archivos Excel, en bases de datos, información que se encuentra en la web, información Big Data, incluso también podemos acceder a este tipo de información con la intención de que ustedes puedan tener un escenario completo del negocio, crear un modelo de datos gobernado y con ello pues puedan empezar a realizar estos diferentes análisis. Y bueno, ya les platiqué acerca de de algunas de las características más importantes de ClickSense SaaS. La parte cognitiva del motor cognitivo es una característica importante. Esta le da la función a ClickSense SaaS, pues de que ustedes puedan hacer a través de algo que se llaman conocimientos o insights, ustedes puedan hacer consultas y puedan obtener esta serie de recomendaciones de cómo analizar la información, puedan interactuar a través del Insight Advisor con su información, entre otras funcionalidades. Pero este motor es bastante importante y bastante interesante su función, ¿no? Todas estas características pues van a permitir que ustedes rápidamente construyan sus tableros y una vez que ya los tengan listos,
puedan hacer uso de esta analítica conversacional que se habilita a través del Insight Advisor y también puedan configurar sus diferentes alertas. Algo también importante que se puede hacer dentro de ClickSense, pues es analítica avanzada. Ustedes pueden crear o definir predicciones o escenarios predictivos para poder conocer qué es lo que posiblemente puede ocurrir en su negocio en un tema en específico, ¿no? Y nos podemos integrar a diferentes herramientas para poder lograr este tipo de análisis y visualizarlo dentro de sus tableros en SaaS. En el tema de visualizaciones, también ya Click cuenta con un amplio catálogo de gráficas que ustedes pueden utilizar para construir los tableros. Nos apoyamos también pues de algo que le llamamos extensiones, a través de las cuales ustedes también pueden incluso desarrollar las propias y generar gráficos mucho más vistosos, a lo mejor con funcionalidades diferentes a las que nos proporciona ClickSense, entre otras cosas. Pero la parte visual ya también es un punto bastante fuerte que se está abordando dentro de ClickSense. ClickSense es una plataforma que permite que ustedes tengan aplicaciones en sus dispositivos móviles, es responsivo, entonces el tablero que ustedes desarrollan y que lo pueden ver posiblemente dentro de su laptop, también lo van a poder ver a través de su celular, a través de su iPad. No es necesario que tengan que desarrollar un tablero adicional para verlo en su celular o en su iPad. Todos los elementos de sus tableros se acomodan al tamaño de pantalla disponible y también les da la posibilidad de que ustedes, por ejemplo, en su celular puedan descargar un tablero en específico y lo puedan visualizar incluso en modo offline. Y si ustedes, por ejemplo, ya tienen tiempo utilizando Click, a lo mejor iniciaron con ClickView, también hay muchas posibilidades de que ustedes se puedan migrar a estas nuevas plataformas como lo son ClickSense y en su parte SaaS, para que ustedes puedan aprovechar todo lo que ya tienen actualmente y migrar rápidamente a estas nuevas versiones y nuevas funcionalidades. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte de la demo. Todo esto que vamos a presentar el día de hoy está siendo grabado para que si ustedes posteriormente quieren realizar este ejercicio, lo puedan hacer sin ningún problema. Una vez que ustedes adquieren la plataforma ClickSense SaaS, Click les envía un correo a través del cual ustedes se van a registrar y van a poder tener acceso a la plataforma, ¿no? Todo esto funciona mediante tenants, entonces ustedes configuran su tenant y es a través del cual van a poder configurar esta plataforma y van a poder empezar a utilizarlo. Entonces, esto que ven aquí en pantalla, pues es nuestra primer ventana, ¿no? Aquí tenemos diferentes opciones que nos da ClickSense para poder navegar a través de ella. Yo, por ejemplo, como ya he utilizado en otras ocasiones esta plataforma, pues ya quité aquí como la página inicial que me mostraba, ¿no? Donde incluso pone ahí aplicaciones de muestra que ustedes pueden utilizar a lo mejor para guiarse en la forma en la que pueden desarrollar sus tableros si es que aún no están muy familiarizados con ClickSense. Pero ustedes pueden personalizar toda esta página de inicio. Desde aquí nos da opciones incluso para poder crear favoritos, ¿no? Si tenemos tableros o dashboards que generalmente estamos consultando, pues yo puedo crear aquí como una especie de favoritos y que automáticamente cuando yo acceda aquí a mi tenant, yo pueda visualizarlos rápidamente. Por acá nos da un detalle también de cuáles son los datos que se han actualizado recientemente o las aplicaciones que se han actualizado recientemente, las aplicaciones que yo tengo desarrolladas, los datos que yo he dado de alta para construir mis tableros y también tengo aquí una galería de gráficos que yo voy construyendo con los gráficos más importantes. Con esto podemos construir una especie de monitor donde únicamente estoy visualizando la información que a mí me interesa. Entonces, yo puedo aquí tener gráficas de diferentes aplicaciones, pero desde aquí yo las puedo ir analizando. Y también tenemos la parte de enlaces. Aquí en los enlaces, por ejemplo, si ustedes tuvieran
también, aparte de ClickSense, tuvieran su servidor ClickView, pues aquí pueden crear esos enlaces a su servidor ClickView para que todo esté centralizado y desde aquí sus usuarios o los usuarios finales pueden acceder rápidamente a esos otros entornos. Incluso también pueden poner enlaces a páginas web, a lo mejor algún recurso importante que ustedes quieran estar consultando constantemente, lo pueden hacer a través de esta opción. Y bueno, esta es la primera parte que tiene ClickSense SaaS. Después tenemos esta opción de explorar, donde también podemos ver con más detalle pues todo el contenido que tenemos permiso de visualizar, porque también esa parte se va configurando, qué es lo que pueden visualizar los usuarios, si pueden ver todos los datos que yo cargué, las aplicaciones que yo construí, etcétera. Todo eso lo vamos configurando a través de espacios. Ahorita les platico más a detalle cómo es que funciona esta parte, pero bueno, aquí nos da una muestra pues de toda la información que tenemos cargada. Nos desglosa incluso, por ejemplo, si yo cargué un archivo Excel, si hice alguna conexión a una base de datos, si a lo mejor construí o tengo QVDs aquí generados. Recordemos, los QVDs son archivos que se generan dentro de ClickSense, en los cuales vamos a guardar la información que estamos consultando de las fuentes de datos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros nos conectamos, por ejemplo, a una base de datos SQL o nos conectamos a un data warehouse, esa información la cargamos en ClickSense, se hace una especie de copia. Esa información, mientras yo la tengo o la estoy consultando, se carga en memoria y después en las buenas prácticas nos indican que las tenemos que guardar en archivos QVDs, que son estos archivos propios de ClickSense. Dentro de estos QVDs la información se comprime más o menos a un 90% del tamaño original desde la base de datos. Y esto nos ayuda a que pues, la información ocupe menos espacio y sea mucho más performante al momento de utilizarla en el modelo de datos. Entonces, esa es una ventaja el hacer uso de estos QVDs. Y pues aquí nos va a desglosar todos estos QVDs que tenemos, las aplicaciones que hemos construido, etc. Y ya acá nos da como un panorama del monitor que les comentaba, donde tenemos los diferentes gráficos que en mi caso, pues quiero estar monitoreando constantemente. Ya desde aquí yo tengo la posibilidad de darle clic en ver el gráfico. Aquí me lo muestra. Me dice cuándo fue generado, cuándo lo añadí aquí a mi monitor, si tiene etiquetas, de qué aplicación es. Y yo si quiero, desde aquí le puedo dar a abrir y automáticamente me va a abrir esa aplicación de donde yo tomé el gráfico y en qué espacio está publicado. También yo puedo abrir el espacio. Entonces, después tenemos la lista de aplicaciones. En este caso, pues yo puedo ver todas las que han construido todos. Yo soy un usuario administrador, pero desde aquí puedo aplicar filtros, ¿no? Entonces, nada más puedo visualizar las que yo hice, puedo ver las que otros hicieron o puedo ver todas las que están publicadas aquí en este tenant. Después tenemos los datos. Desde aquí, pues yo puedo abrir estos conjuntos de datos, por ejemplo, puedo abrir este Excel y aquí me da un detalle del contenido de ese archivo. Nos dice cuántas filas tiene, en qué espacio está publicado, cuándo se creó, el tipo de archivo, cuántos campos tiene, quién es el propietario, cuándo se modificó, tamaño, origen y finalmente el creador de este archivo. Y también tenemos por aquí propiedades, pues que nos permiten agregarle más información u otros datos a este archivo. Desde perfilar datos, pues podemos obtener una vista previa y podemos ver pues cuáles son valores distintos, qué tipo de dato es cada una de las columnas que contiene nuestro archivo, si tenemos valores nulos, un par de valores de muestra para poderlo visualizar. Y desde acá pues podemos ver si hacemos una suma, si aplicamos un mínimo, un máximo o si hacemos una media, ¿no? Entonces desde aquí lo podemos ver para después tener mucho más claro de qué forma vamos a modelar y crear este modelo de datos asociativo. Incluso desde aquí yo tengo la opción de darle clic en crear una app a partir de los datos y rápidamente empezar con el desarrollo de nuestro tablero o de nuestro dashboard.
Ok. Y finalmente la parte de enlaces. Aquí en los enlaces, como les comentaba, podemos tener o poner un enlace a lo mejor a un servidor ClickView, o a lo mejor si yo tengo un servidor ClickSense Enterprise Client Manage, que es el que les comentaba, se instala en un servidor propio, pues también lo puedo dar clic en abrir el link y aquí, por ejemplo, me da el acceso a ese otro servidor y desde aquí yo puedo acceder, ¿no? Aquí lo podemos ver de esta forma, o también podemos abrir páginas web, como les comentaba, para visualizar alguna página en específico, ¿no? Y básicamente eso es lo que encontramos en la parte de explorar. Colecciones. En las colecciones, también como les comentaba, pues yo puedo generar una serie de favoritos y desde aquí pues poder visualizar de forma más fácil y agrupada la información. A lo mejor yo soy un usuario desarrollador y yo me dedico a desarrollar pues tableros para muchas áreas, ¿no? Entonces, para mí pues sería muy confuso no poder generar este tipo de grupos. Entonces, yo puedo generar una especie de colección, por ejemplo, para finanzas y otra colección para el área de recursos humanos o para operaciones, y de esa forma poder tener un acceso rápido únicamente a ese set de información, a ese set de aplicaciones o de enlaces o recursos que yo utilizo para desarrollar mis aplicaciones para finanzas. Y así para cada uno de los grupos. Acá tenemos las diferentes colecciones que ya se generaron y también otras colecciones con recursos, ¿no? Entonces, básicamente ese es como el camino a través del cual ustedes pueden ir navegando a través de las diferentes opciones de información que tenemos dentro de ClickSense. Ya de este lado tenemos el Insight Advisor, eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos también aquí la opción de añadir nuevo, a través del cual pues ustedes pueden crear una nueva aplicación, pueden cargar una aplicación que a lo mejor ustedes desarrollaron con la versión desktop de ClickSense o a lo mejor con la versión de Client Manage y la quieren cargar aquí a su servidor SaaS, lo pueden hacer a través de esta opción. Pueden crear un enlace, que es la opción que les decía de poder abrir un servidor de ClickSense adicional o poder abrir una página si es que lo requieren. Pueden añadir nuevos datos, pueden hacer conexiones a fuentes de información y desde aquí también pueden crear espacios. Por acá tenemos el botón de notificaciones. Este botón de notificaciones nos permite saber, por ejemplo, si tenemos una alerta que nos están compartiendo o he generado una alerta, pues desde aquí nos va indicando diferente información de las alertas, si se crea un nuevo espacio, o sea, del uso en general que se le da a la plataforma ClickSense. Y después acá tenemos la opción, de entrada aquí se divide como en dos partes. Una es la parte de Data Analytics, a través de la cual accedemos a todo esto que les acabo de mostrar, y después tenemos la parte del Management Console. A través del Management Console es donde vamos a ir configurando las diferentes opciones, por ejemplo, pues de los usuarios que yo voy a dar de alta y que van a tener acceso aquí a mi ambiente SaaS. La configuración de la licencia. Desde aquí yo puedo monitorear cuántas licencias tengo, cuántas he asignado y cuántas están sin utilizar, ¿no? Cuántos espacios compartidos tengo. Es importante comentarles que la capacidad estándar que tiene cada aplicación es de 5.12 gigabytes en memoria. Entonces, ustedes pueden subir cualquier aplicación que tenga una capacidad de memoria menor a esto sin ningún problema. Y la cantidad de archivos o de bases de datos o de fuentes de información que pueden dar de alta como Excel o QVDs o TXTs es ilimitada. En cantidad tiene un límite en tamaño individual. Pero bueno, generalmente si a lo mejor se rebasa el límite, que son, si no mal recuerdo, más o menos 6 gigas, ustedes pueden optar por la opción de dividirlos y de esta forma pues no tengan ningún problema. Y aquí también nos da un detalle de los espacios administrados que tenemos dados de alta. Después aquí nos muestra los diferentes espacios que hemos generado.
si es un usuario, un espacio compartido o es un usuario privado, un espacio privado, perdón, quién lo generó, una descripción, cuándo se creó. Y desde aquí, pues yo puedo cambiar este tipo de propiedades, ¿no? Puedo cambiar al propietario, puedo administrar a los miembros que forman parte de esos espacios o incluso los podemos eliminar. Después tenemos las alertas, que como les comentaba, pues podemos generar alertas dentro de ClickSense SaaS. Desde acá, pues yo puedo obtener un monitoreo completo de estas diferentes alertas, si es que están habilitadas, si están deshabilitadas, si se han activado, etcétera, ¿no? Entonces, desde aquí también las puedo cambiar de propietario, las puedo deshabilitar o inclusive las puedo limitar. Después tenemos la parte de programaciones. Aquí en las programaciones es donde vamos a ver, pues, cuando una tarea una aplicación, perdón, se ha automatizado para que se recargue automáticamente. Y desde aquí podemos ver cuándo fue su última ejecución y la próxima ejecución, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayamos configurado para esta actualización. Y después en los diferentes eventos, pues podemos encontrar las diferentes cambios o cosas que se han generado dentro de nuestro servidor SaaS. Entonces, desde aquí podemos tener un monitoreo de qué es lo que están haciendo los usuarios. Posteriormente, en el contenido, pues podemos obtener todo un listado de las aplicaciones que se han desarrollado en el ambiente SaaS. Y desde aquí podemos cambiar los de espacio, de propietario, etcétera. Tenemos los enlaces genéricos, que son los que les mostré hace un rato, que podemos poner una página web o que nos abra algún servidor en especial. Las extensiones, que también les comentaba, son gráficos que ustedes pueden incluir adicionales a los que ya tiene ClickSense en su catálogo. Plantillas, también se pueden integrar plantillas. Por ejemplo, si sus tableros o sus dashboards deben de tener un diseño en especial, colores en específico, a lo mejor un tamaño de letra en específico, etcétera. Ustedes pueden desarrollar esas plantillas y subirlas aquí para después utilizarlas en sus tableros. Ya después lo demás son configuraciones distintas que se requieren. Por ejemplo, si ustedes tienen información local en sus equipos que quieren subir aquí al ambiente SaaS, tenemos un add-on que se llama Data Transfer, a través del cual pueden hacer la lectura de estos archivos locales, ¿no? Entonces, desde aquí podemos hacer esa integración a través de estas claves de API. Los demás, pues, son la seguridad que tiene, o más bien el acceso que le damos, en este caso, a las extensiones que vamos dando de alta dentro del ambiente. Aquí las integraciones web. Recordemos que ClickSense, ahora en esta versión SaaS, también nos da la oportunidad de poder integrar los diferentes tableros que nosotros desarrollamos o algún gráfico en específico y poderlo integrar a una página web o a un portal que ustedes, a través del cual ustedes quieran compartir estos gráficos. También lo podemos hacer y desde aquí lo vamos configurando. En la parte de los webhooks, esta es una funcionalidad bastante interesante. Es un producto adicional a través del cual ustedes pueden generar flujos de trabajo y, por ejemplo, si ustedes tienen herramientas adicionales del portafolio de Click, como son las herramientas de QDI, que son las de integración de datos, que les permite a ustedes, por ejemplo, poder consultar su información en tiempo real o automatizar sus data warehouse o poder crear un catálogo de datos para que los usuarios finales utilicen más rápido su información. Lo podemos hacer a través de esta herramienta y desde aquí vamos diseñando esos diferentes flujos, los cuales pues se van ejecutando de una forma en cadena y pues el trabajo se hace mucho más eficiente y es bastante rápido. Y finalmente tenemos la configuración de nuestro servidor. Y listo. Entonces, volviendo a la parte de Data Analytics, ahora sí vamos a ver la parte de los espacios. Entonces, aquí en Añadir Nuevo, yo le voy a dar clic en Crear Espacio. Como les decía, hay dos tipos de espacio. Tenemos el espacio compartido, a través del cual yo voy a poder enviar o compartir información con los usuarios que yo decida. Y un espacio administrado, pues es un espacio restringido,
a lo mejor tengo información pues bastante sensible que no pueden ver todos los usuarios, entonces yo creo un espacio administrado y a través de este pues yo comparto las aplicaciones o la información que yo necesite, ¿no? Entonces aquí pues le vamos a dar un nombre, Webinar ClickSense SaaS. Le podemos poner una descripción si se requiere y le damos clic en crear. Entonces, aquí automáticamente nos manda a tal cual al espacio de este nuevo entorno que acabo de crear y yo desde aquí puedo hacer tengo diferentes opciones. Tengo, por ejemplo, a qué miembros le quiero dar acceso a este espacio. Yo desde aquí los puedo ir añadiendo, le puedo poner un nombre, por ejemplo, le puedo poner Ana Gámez, Adriana Rojano y los agrego, ¿no? Entonces aquí yo indico qué tipo de rol tiene ese usuario, si lo puede ver nada más, si es un usuario administrador o si puede editar el contenido que yo comparto dentro del espacio. Ahora, volviendo a estas opciones, también tenemos la opción de la fuente de datos. Desde aquí yo puedo compartir cierta información que yo voy a utilizar para ir creando mis aplicaciones. Entonces, yo por acá tengo una serie de Exceles que voy a utilizar para construir la aplicación. Entonces, basta con que yo tome los Exceles. Vamos a hacerlo mejor desde aquí. Le podemos dar aquí en agregar archivo. Los tomo. Los arrastro y aquí automáticamente pues ya me desglosa esos diferentes archivos, ¿no? En este caso son archivos sencillos para hacer rápido la demo. Son archivos que tienen información de ventas de ciertos productos y algunos catálogos que nos van a ayudar para pues enriquecer la información y la navegación que tenemos en la aplicación. Entonces, si yo quiero agregar más archivos, lo puedo hacer aquí. Desde aquí le digo en qué espacio los quiero cargar y le damos clic en cargar. Entonces, aquí automáticamente se empiezan a procesar los datos, nos dice el peso que tienen la totalidad de los archivos y pues aquí nos da el detalle de qué tipo de archivo es, cuánto pesa, cuándo se modificó y desde aquí pues yo puedo tomar acciones de ese archivo. Los puedo duplicar, mover e incluso eliminar. Y aquí en la parte de abajo también podemos crear conexiones de datos. Aquí en las conexiones de datos tenemos diferentes conectores que ya están integrados con el producto. No tienen costo adicional, estos ya vienen por default cuando lo empiezan a utilizar. Y pues como pueden ver tenemos diferentes opciones, por ejemplo, a un Data Warehouse como Amazon Redshift, tenemos como Amazon S3, con Apache, con SQL, Azure. Tenemos muchas opciones a través de las cuales ustedes se pueden conectar y obtener información para construir sus tableros. Entonces, desde aquí los podemos ir generando. ¿Ok? Y después podemos empezar a construir también nuestras aplicaciones. Entonces, yo una vez que ya di de alta mis datos, que aquí los podemos ver, ya están cargados los diferentes archivos que yo acabo de incluir. En aplicaciones, pues no tenemos todavía construida ninguna. En este caso, pues yo puedo añadir una nueva aplicación. Desde este botón le damos nueva app analítica y desde aquí le damos un nombre a esa aplicación. Entonces vamos a ponerle el nombre de ventas 2021. Aquí le indico en qué espacio lo voy a cargar. Le podemos dar una descripción, le podemos dar aquí un par de etiquetas. Podemos poner webinar, por ejemplo. Y le damos clic en crear. Entonces, aquí automáticamente lo que hace es abrirnos la aplicación. El siguiente paso, pues, es empezar a construir la aplicación, en este caso el modelo de datos, que es el primer paso para poder después empezar con la parte analítica. Entonces, yo desde aquí le doy clic en esta opción, donde ya tengo las diferentes, en este caso, las diferentes tablas que yo ya había cargado aquí.
Puedo elegir uno de los archivos. Por ejemplo, yo aquí tengo el archivo de ventas, que es donde está toda mi información transaccional. Aquí nos va a dar una vista previa, tanto de las columnas que tiene este archivo. Aquí las podemos ver. Desde aquí yo tengo la opción de poder elegir alguna o poderla quitar si es que no me interesa cargarla a mi modelo de datos. Y le damos clic en siguiente. Entonces aquí lo que hace es empezar a cargar esa información. Aquí nos va indicando cuánto tiempo tarda en cargarla. Y una vez que termina este proceso, pues empezamos, ya sea que podemos empezar a desarrollar el tablero o podamos incluir más información para poderla cargar a este modelo de datos y analizarla de otra forma. Entonces, por ejemplo, aquí automáticamente ya me envía la parte en la cual yo puedo desarrollar el tablero. Sin embargo, pues yo quiero agregar más información. Entonces, aquí nada más nos va a desglosar pues las únicas tablas, en este caso la única tabla que es la de ventas, que es la que yo he cargado, pero desde aquí, aquí tenemos otras opciones. Yo les platico rápido para que se familiaricen con ellas. Tenemos las opciones de preparar los datos, en la cual tenemos el gestor, que es el que les estoy mostrando. Tenemos el editor de carga de datos. Este editor nos permite meterle mano, básicamente meterle mano al script. Si queremos, a lo mejor hacer un modelo de datos más complejo, lo podemos hacer a través de esta forma. Podemos dar un vistazo del modelo de datos final para ver cómo quedó. Podemos crear un modelo lógico y también vocabulario con la información que ya cargamos. Okay. Después tenemos aquí la parte ya tal cual de análisis, en la cual encontramos las hojas. Las hojas pues son los diferentes escenarios analíticos que conforman a nuestro tablero o a nuestro dashboard. Y la parte de conocimientos, que ahorita igual lo vamos a ver. Y la parte de narración, a través de la cual vamos a poder construir pues una storytelling y a lo mejor hacer un resumen de la información más importante de mi tablero y la cual yo quiero compartir con ciertas personas. Entonces, ahora sí vamos a añadir más datos. Desde aquí, pues, seleccionamos otros archivos. Yo puedo seleccionar también este de representante de ventas. Aquí vamos a ponerle que me incluya los nombres de mis campos. Y le damos en siguiente, ¿no? Entonces, aquí lo va a agregar también. Aquí va dando una vista previa de esas diferentes tablas que va cargando. Y así voy cargando pues todos los archivos que yo necesite. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, el de clientes. Le damos en siguiente. Y de esta forma podemos cargar ya sea, en este caso, los Exceles que yo había integrado, pero también podemos cargar información que tengamos en una base de datos. Como vemos, pues aquí también nos desglosa los diferentes conectores que podemos incluir o los que podemos más bien utilizar para poder obtener la información que necesitamos. Entonces, como pueden ver, tenemos muchas opciones. También está la otra opción que les comentaba, que es el Data Transfer. Este es un adicional que tiene ClickSense. No tiene un costo adicional, pero si ustedes necesitan consultar información que tienen de forma local en sus equipos, lo pueden hacer a través de esta opción que es el Click Data Transfer. Y ya nada más nos falta uno. Y le damos siguiente, lo cargamos y ahora sí ya tenemos toda la información que necesitamos para construir este modelo de datos. Entonces aquí lo siguiente que tenemos que hacer es establecer la asociación que tienen estas diferentes tablas, ¿no? La asociación que tienen entre sí. Entonces, yo con esto puedo ya sea ir acercando las diferentes burbujas. Aquí, como pueden ver, tenemos información
o más bien colores, perdón, que nos van indicando la relación que existe entre cada una de estas tablas. El color verde nos indica que automáticamente ClickSense identifica un ID o una llave que va a enlazar estas dos tablas. Por ejemplo, si yo lo acerco, en este caso, al de ventas, aquí automáticamente nos dice que estos dos campos, que es el número de cliente y acá el número de cliente, tienen relación y es por el cual se van a enlazar. De todas formas, yo desde aquí tengo la posibilidad de establecer una asociación entre estas dos tablas. Yo desde aquí le puedo decir qué campo utilizar para asociarlas y lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? De todas formas, por ejemplo, si yo elijo este campo de City Code y desde acá elijo, no sé, esta llave, ¿no? Que dice acá. Entonces, pareciera que son similares los IDs, sin embargo, aquí el color nos está indicando que Click no identifica una relación correcta entre ambos. Si yo lo quiero asociar, lo puedo hacer, pero él ya te está advirtiendo de que esto no está correcto. Entonces, nos va ayudando, nos va guiando en esta opción. Denme un segundo, porque, no, sí la tenemos. Estoy viendo cuántos archivos tenemos aquí, son 5, tenemos todos, ok. Ahora, otra opción que nos brinda ClickSense es darnos, pues, toda una serie de recomendaciones para decirnos de qué forma podemos unir todas estas diferentes tablas. Entonces, aquí tenemos la opción de darle clic en ver todas y podemos ver cómo es que ya se está uniendo todo nuestro modelo de datos. Entonces, yo desde aquí puedo aplicarlas. Automáticamente, al hacer esto, yo ya estoy generando mi modelo de datos. El segundo paso, pues, es que yo los pueda cargar, ¿no? Y ahora sí, ya podamos empezar a construir nuestra parte analítica. Otra opción que tenemos es poder configurar estas tablas, ¿no? Aquí en esta opción tenemos las asociaciones, que es lo que acabamos de hacer, y también tenemos la parte de tablas. En las tablas, pues aquí nos va desglosando las diferentes tablas que tenemos cargadas y yo las puedo editar. Por ejemplo, puedo ir a la tabla de cities y desde aquí me da un detalle de qué información contiene. Entonces, tenemos aquí los diferentes campos y los podemos editar. Incluso yo puedo elegir un campo en específico, por ejemplo, este de latitud. Y aquí en la parte inferior me da un resumen de lo que contiene, ¿no? Me dice cuántos valores diferentes tiene, la cantidad de valores que contiene también. Y desde aquí podemos manipular la información. Por ejemplo, si yo un dato en específico lo quisiera reemplazar, desde aquí lo puedo hacer. Incluso desde aquí yo puedo cambiar el valor y lo reemplazo. Si a lo mejor este campo tiene valores nulos, yo desde aquí los puedo identificar y ponerle de qué forma yo lo puedo llenar esos valores nulos. También lo puedo hacer con descripciones. Aquí también me da un detalle de cuántos valores distintos tiene, cuántos valores totales. Y también me permite ir reemplazando estas diferentes información que yo tengo. Entonces, yo desde aquí le digo cuál es el valor de reemplazo, por ejemplo, de esta ciudad, y lo aplico automáticamente. Si quiero definir también valores nulos, si este campo tuviera valores nulos, los identifico desde aquí y desde acá le digo, pues, qué valor le quiero dar a ese valor nulo. Si quiero ordenarlo, también lo puedo hacer. Eso sirve más, por ejemplo, para valores numéricos. Y si yo quiero dividir un campo, por ejemplo, si esta parte que nos dice de la ciudad de Nueva York, quiero dividir estos valores para que no estén en un solo renglón, lo puedo hacer. Entonces, yo desde aquí selecciono y yo le puedo decir, a lo mejor quiero otro valor, y desde acá, pues yo le puedo cambiar y decirle de qué forma lo quiero dividir. Entonces, es así como funciona y lo podemos modificar desde esta parte. De tal forma que ustedes dejen listos los datos para posteriormente empezar a analizarlos. Entonces, digamos que esto ya lo modificamos correctamente. Nos vamos a la parte de asociaciones nuevamente. Y ahora sí, le vamos a dar clic en cargar datos. Automáticamente, pues aquí ClickSense lo que hace es ir cargando esta información. Nos va indicando aquí cuánto tiempo
se está tardando en hacer esa carga. Y pues solamente hay que esperar un poco para que este proceso termine. Muy bien. Ahora lo que nos está mostrando aquí, pues es las diferentes opciones que tenemos una vez que ya creamos este modelo de datos, que puede ser ir a conocimientos directamente o ir a una hoja para ir construyendo el tablero. Entonces yo lo voy a cerrar porque primero les quiero mostrar el resultado de lo que acabamos de hacer. En este caso creamos este modelo de datos y aquí nos vamos al visor para mirar el resultado. Y aquí podemos ver ya las diferentes tablas que acabamos de cargar y de qué forma se están asociando, ¿no? Entonces aquí podemos ver que pues ya todas se asocian mediante un ID, aquí lo podemos ver marcado, incluso podemos tener un detalle pues de qué es lo que estamos visualizando en cada, o qué información estamos cargando en cada una de las tablas, también lo podemos visualizar desde aquí, ¿no? Desde aquí podemos obtener esa vista previa y checar qué datos estamos cargando. Entonces, ya ahora sí, una vez teniendo esto listo, como les decía, podemos irnos a la parte de analizar. Vámonos a las hojas. Entonces, vamos a construir una aplicación, digamos, de manera tradicional, agregando cada uno de los gráficos que requerimos para el análisis. Acá le vamos a dar clic en editar hoja y esto nos va a habilitar las diferentes opciones que tenemos para ir construyendo nuestro tablero. Entonces, tenemos primero una lista de campos. Aquí nos dice todos los campos que acabamos de cargar con nuestras diferentes tablas. Aquí nos los va a listar. Después tenemos los elementos maestros. En los elementos maestros vamos a poder construir un catálogo que nos va a permitir analizar la información de forma más sencilla. De tal forma que aquí yo puedo crearlo y decirle, por ejemplo, tenemos este campo de customer y a lo mejor si el nombre no fuera correcto, pues desde aquí yo se lo podría modificar. Le podemos poner una expresión a esta etiqueta para que a lo mejor el nombre cambie de acuerdo a ciertas selecciones. Lo podemos hacer aquí. Le podemos dar una descripción. Podemos establecerle un color en específico para que cada que utilicemos ese campo, nuestro gráfico se pinte de ese color. Por ejemplo, puede ser un azul. Podemos ponerle etiquetas para también identificarlo más fácilmente. Por ejemplo, aquí le puedo poner cliente. Las etiquetas que se necesiten y le damos clic en crear. De esta forma, yo puedo ir pues construyendo todo este catálogo que después me va a facilitar pues el poder ir integrando los diferentes gráficos y también me va a facilitar la parte de conocimientos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí yo lo voy creando. Vamos a agregar también, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el grupo de producto, tipo de producto, tenemos por acá el representante de ventas, y bueno, por el momento esos son todos. Vamos a darle en cerrar. Y aquí ya se nos va pues creando este catálogo. Después tenemos el catálogo de medidas. Este es muy importante porque a través de este vamos creando nuestras reglas de negocio, a través de las cuales vamos a medir nuestra información y vamos a analizar estos datos. Entonces yo desde aquí voy construyendo mis expresiones. Entonces nos habilita aquí un panel que nos va a dar diferentes opciones de cómo ir construyendo estas reglas de negocio. Acá del lado derecho tenemos las diferentes tablas que cargamos. Por ejemplo, yo quiero hacer una regla de negocio para medir mis ventas. Elijo la tabla de ventas o de sales y le indico cuál es el campo que voy a utilizar para hacer esa medición. Entonces, desde aquí le pongo el campo sales y desde aquí mismo le indico qué tipo de agregación voy a hacer o qué tipo de función. Si es una suma, un conteo, un promedio, un mínimo, un máximo, etcétera. Aquí tenemos diferentes opciones. Le damos una suma y le damos a insertar. Entonces, el código realmente es muy sencillo, pero si ustedes aún no están tan familiarizados con él, pues se pueden apoyar de estas funciones. Le damos insertar, le damos aplicar
y desde aquí le ponemos un nombre, ¿no? Por eso yo le pongo ventas. Y le damos en crear. Incluso desde aquí le podemos poner un formato. Por ejemplo, si es de moneda, yo le puedo establecer desde aquí cuál sería ese formato. Y ahora sí le damos clic en crear. Ahora vamos a crear uno nuevo. Vamos a hacer un conteo de clientes, por ejemplo. Entonces, vámonos a la tabla de clientes. Vámonos aquí en Sales. No, perdón, clientes. Vámonos aquí a Customer. Y le damos, por ejemplo, un conteo, ¿no? Y ahora lo insertamos. Y le damos a aplicar. Entonces, vamos a ponerle Customer. Le vamos a poner que el valor numérico sea un número. Y le damos clic en crear. Y vamos a hacer una última. Vamos a hacer el costo de ventas. La regla de negocio, nuevamente nos vamos a la tabla 6, nos vamos a nuestro campo que se llama, déjenme ver si tenemos costo de ventas por aquí. No, bueno, sí tenemos aquí el costo y vamos a hacer una suma. Entonces insertamos y aplicamos. Aquí hay otras funciones que también se pueden utilizar, digamos que son funciones un poquito más avanzadas, son funciones condicionales, de agregación, de cadena, de rango, de ranking, por ejemplo, si quisiéramos medir un ranking, funciones financieras, aquí tenemos varias que se pueden utilizar, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes necesiten. Aquí le damos en aplicar, le damos costo. Voy a ponerle moneda. Aquí también le podemos poner un color en específico, le podemos poner una etiqueta, podemos poner incluso colores de segmento. Por ejemplo, si una métrica la quieren utilizar para crear una especie de semáforo, lo podemos hacer a través de esto. Entonces, yo puedo ir estableciendo los segmentos o los límites que yo necesito y de esta forma, pues, ponerle, no sé, a lo mejor de 0 a 32% me lo pones de color, puede ser rojo, y este me lo pones de color amarillo, y este me lo pones de color verde, ¿no? Y de esta forma, cuando la utilicemos y la pongamos en un gráfico, pues nos va a pintar, nos va a poner estos colores dependiendo del valor que tenga cada segmento y también dependiendo de la dimensión. Pero en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a dejar así la regla y le damos clic en crear. También tenemos la opción de crear visualizaciones como un catálogo de visualizaciones, de tal forma que yo construyo una serie de gráficos de este lado y los agrego a este catálogo. De esa forma le doy la facilidad a los usuarios de que únicamente vengan aquí y si un gráfico les resulta interesante o les sirve para su análisis, pues únicamente vienen y lo utilizan y lo van poniendo en sus hojas. Después tenemos los gráficos. Aquí en los gráficos pues está todo este catálogo de gráficos que podemos utilizar para construir el tablero. Tenemos N cantidad, tenemos botones, contenedores, gráficos combinados de barras, tenemos tablas, pie, filtros. Lo que ustedes necesiten para construirlo lo van a encontrar aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un gráfico de barras. Y aquí todo funciona muy fácil, es básicamente un drag and drop. Yo lo tomo y lo arrastro aquí a mi hoja. Y desde aquí le puedo indicar qué información voy a analizar, ¿no? Entonces, primero le indico una dimensión. En este caso le podemos poner el cliente. Y le indico qué es lo que voy a medir. En este caso, ya sea que desde aquí lo agregue o me puedo ir a mi catálogo, ir a medidas y desde aquí elegir una métrica. Entonces, la agrego y listo. Ya tenemos aquí nuestra gráfica de barras. Le podemos cambiar desde aquí el título. Le podemos poner ventas por cliente. Y aquí cuando yo selecciono un gráfico, del lado derecho se nos activan las opciones de configuración que tiene este gráfico. De entrada, pues aquí nos desglosa los datos que contiene la gráfica. También nos da la opción de poder ordenar estas diferentes barras, módulos adicionales que nos permiten, por ejemplo, quitar los valores que están en 0, establecer líneas de referencia si yo necesito agregar alguna, y también el aspecto. En el aspecto, pues yo puedo desde aquí configurar el título, ponerle un subtítulo, por ejemplo, aquí le podemos poner, no sé, 2021, ya nos aparece aquí, una nota al pie de página.
También podemos activar, por ejemplo, las opciones de presentación y en lugar de verlo vertical, lo podamos ver horizontal. La barra de desplazamiento, que es esta barrita que vemos aquí en la parte inferior, la puedo cambiar y en lugar de que sea un mini gráfico, pues sea una barra o no me muestre nada. ¿Dónde se va a desplazar? Si quiero que me muestre primero los valores últimos o los iniciales, desde aquí lo puedo activar. Y también tenemos las opciones de personalización de colores. En esta parte, yo puedo cambiarlo para que los colores sean, por ejemplo, por dimensión y cada una de las barras tenga un color diferente. Puede ser por métrica para que se vaya pintando un color más fuerte y más clarito conforme los valores van decreciendo. Y desde aquí yo puedo cambiarlos también, ¿no? Entonces tengo una librería con diferentes tonalidades. También, como les decía, si ustedes necesitan utilizar ciertos colores en específico, pueden cargar sus plantillas y pues automáticamente aquí les aparecerían pues, esas diferentes opciones de color. También en donde si yo tengo una leyenda que me va indicando pues, a qué se refiere cada una de estas barras, la puedo incluir. En este caso yo se la voy a quitar. Y pues aquí realmente son la personalización de los ejes, ¿no? Si quiero que aparezcan las etiquetas y aparte el título, o nada más las etiquetas, y lo aplico tanto para el eje Y como para el eje X, ¿no? Entonces ya nos muestra información o le quitamos información que a lo mejor no es relevante. Y listo, ya tenemos así de fácil construido pues un gráfico. De la misma forma yo puedo ir cargando otros gráficos, por ejemplo aquí este gráfico de Pi y podemos hacer lo mismo. Desde aquí pues yo le doy otra dimensión, le damos por ejemplo la parte de costos y desde acá le vamos cambiando el aspecto, ¿no? A lo mejor ahora quiero una dona y quiero que la visualización sea diferente, ¿no? A lo mejor la quiero de esta forma, quiero que tenga un borde, esté más separado. Y también le podemos cambiar acá los colores, ¿no? Si a lo mejor esos colores no son tan interesantes, lo puedo hacer de esta forma, lo podemos hacer también por dimensión, ¿no? Y desde aquí tenemos la librería que nos deja cambiarlo y visualizarlo de esta manera, ¿no? Y entonces aquí les costos por ciudad. Y listo, ya tenemos aquí un análisis. Si yo desactivo esta opción de editar hoja, pues esto ya lo podríamos compartir con los diferentes usuarios, pues ellos empezar a analizar la información. Volvamos a la parte de edición. Aquí tenemos objetos personalizados. En los objetos personalizados son los diferentes gráficos o extensiones que ustedes pueden integrar para construir sus tableros. Son los gráficos que yo les decía que incluso ustedes pueden desarrollar para después utilizarlos aquí como un gráfico como cualquiera de estos, pero que a lo mejor tienen un diseño diferente o una funcionalidad diferente. Pero los podemos también utilizar y desde aquí los podemos ir visualizando. Entonces, digamos que esta es como la opción que les decía, pues yo lo llamo tradicional, ¿no? Que es pues, ir eligiendo el tipo de gráfico que quiero, irle poniendo la información y a través de eso pues vamos construyendo nuestro tablero. Pero también tenemos la opción de los conocimientos. Y en los conocimientos, y eso lo encontramos aquí en esta parte de analizar y conocimientos, pues yo tengo la opción de ir creando consultas o de hacerle consultas a mi tablero y decirle, por ejemplo, cuáles son mis ventas totales, por ejemplo. Y a través de esto es que nos va a construir estas diferentes, digamos, opciones o recomendaciones de cómo analizamos esta información. En este caso, bueno, aquí ya tengo como revuelto el idioma. En este caso podemos ponerle nada más 6, por ejemplo, que automáticamente nos va a dar esta otra recomendación, ¿no? Nos da el total de ventas, nos da por acá otros gráficos. A lo mejor hay gráficos que no me hacen mucho sentido, por ejemplo, este gráfico, y yo desde aquí tengo la opción de irlos ocultando, de tal manera que cuando yo haga
una consulta similar en el futuro, pues ya no me lo muestre aquí, ¿no? Porque realmente no hace sentido. Entonces, desde aquí yo lo puedo ocultar y automáticamente ya no me lo va a mostrar. Y acá tengo otras opciones que también nos permiten pues analizar la información. Lo interesante de esto es que ustedes desde aquí pueden ir agregando estos gráficos a las pestañas o a la pestaña que ustedes decidan y con ello ir construyendo su tablero. Ya sea que lo hagan así o que incluso desde aquí mismo, sin necesidad de construirlo, pues ustedes puedan ver la información, ¿no? Y ya no tengan que, pues, hacer a lo mejor un tablero desde cero, sino que desde aquí, cada que necesiten consultar sus ventas, lo puedan hacer. O si quieren ver también sus costos, lo puedan ver de esta manera. Incluso desde la parte izquierda, ustedes pueden ir creando, mira, por ejemplo, acá incluso detecta que tenemos información geográfica o por regiones y automáticamente nos va construyendo mapas, ¿no? Entonces también me resulta interesante este mapa y lo podemos agregar a la pestaña. También nos da la opción de gráficos aprendidos. Por ejemplo, si un gráfico para mí es importante o lo quiero estar visualizando, monitoreando, también los puedo ir agregando. O también desde aquí yo puedo monitorear. Recuerdan que en un inicio les comentaba que podemos ir alimentando nuestro monitor con las gráficas que son más importantes para mí estar visualizando. Entonces, desde aquí yo le puedo dar clic en supervisar en centro de control y desde acá me da una vista previa de ese gráfico y yo le puedo dar clic en supervisar, ¿no? Entonces, ya desde mi panel de inicio, desde allá lo puedo estar visualizando. Desde aquí también tenemos unas opciones de configuración. Por ejemplo, si este gráfico me gusta, pero a lo mejor hay algo que yo le quiera modificar, pues también desde aquí lo podemos hacer, ¿no? Incluso hay ocasiones en las que nos sugiere otro tipo de gráfica. A lo mejor, si no me gusta una de barras, puedo elegir una de líneas o una de pie, dependiendo de cómo lo quiera visualizar, y lo podemos hacer desde aquí. Entonces, aquí tenemos diferentes opciones. Incluso desde acá nos podemos ir a esta cadenita, la cual nos muestra el catálogo de reglas de negocio y de dimensiones. Y pues ya desde aquí puedo elegir una dimensión. Por ejemplo, estoy utilizando la de ciudad y también podemos utilizar acá las medidas y puede ser la de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya nos da una distribución de ventas por ciudad, nos da acá un par de ventas por ciudad, pero pues en un top, digamos, donde nos muestra de mayor a menor, y en esta parte inferior pues nos dice el total de ventas por ciudad también. También le puedo agregar clientes si yo quisiera, o costos, y de igual forma pues va a ir construyendo otro tipo de gráficas con esa información que yo estoy seleccionando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya nos está haciendo un gráfico de dispersión donde nos está comparando las ventas y los costos en este gráfico. Entonces, por ejemplo, este gráfico también me es interesante y también lo voy a agregar. Entonces, de esta forma, si regresamos a nuestra hoja, pues vamos a ver que ya tenemos nuevos gráficos, que son estos que yo acabo de agregar. Los podemos ir acomodando, pues a lo mejor están muy amontonados. También puedo cambiar incluso el tamaño de la cuadrícula de mi hoja y desde aquí decirle que sea estrecha, como para que nos dé un poquito más, a lo mejor, de espacio al momento de que acomodamos los gráficos. Y listo, digamos que ya hemos terminado nuestro tablero, desactivamos la opción de editar y aquí es donde ya tenemos el resultado de algo, ¿no? Que como pudieron ver realmente es muy rápido. Ya desde aquí pues lo siguiente es que, por ejemplo, si ya lo publicamos para los usuarios, pues ellos empiecen a analizar la información. Entonces ellos pueden interactuar con los gráficos, pueden hacer un zoom, por ejemplo, y ver el gráfico en pantalla completa y aquí poder ver todo el contenido. Pueden seleccionar de esta forma una selección de lazo. Aquí lo podemos ver, que estoy seleccionando ciertos datos nada más y analizar estos primeros 10, por ejemplo, ¿no?
Y al momento en el que yo voy haciendo selecciones, automáticamente mis demás gráficos se van acotando a esa selección. En este caso yo seleccioné 8 clientes y todo lo demás que estamos viendo es referente a esos 8 clientes seleccionados. Incluso yo me puedo ir aquí a la parte de filtros que tiene ClickSense. Aquí podemos ver el botoncito y nos muestra estos diferentes selectores que podemos utilizar. Y aquí podemos ver de una forma muy sencilla cómo funciona esta parte asociativa de los datos, que primero se define a través del modelo de datos que construimos y la relación que hay en cada una de las tablas. Y eso nos va a permitir que ocurra lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo elegir un grupo de producto, un tipo de producto, y automáticamente vemos cómo los demás filtros se colorean, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy rápido porque nos dice que este tipo de producto forma parte de este grupo de producto, ¿no? Que son bebidas alcohólicas. Pero si exploramos un poco más en las ciudades, por ejemplo, aquí podemos ver que se venden todas estas ciudades, pero no se está vendiendo en estas 3 ciudades, ese producto en específico que yo acabo de seleccionar. También aquí en la parte de clientes me dice que ese producto me lo compran todos estos clientes que vemos aquí. Y pues son bastantes, pero si vamos desplazándonos más abajo, ya empezamos a ver estos que están en gris, son los clientes que no nos están comprando ese producto, ¿no? Entonces ya tengo ese detalle puntual de qué es lo que mis clientes realmente me están comprando, en qué ciudades me lo están comprando. A lo mejor puede ser que en estas ciudades pues yo no estoy enviando este producto, o puede ser que sí, ¿no? Entonces ahí hay un foco rojo y yo quiero saber qué es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, con esto es que ustedes ya pueden empezar a tomar decisiones, pero son decisiones informadas, no son decisiones al vuelo, son decisiones que se basan en la información real de su empresa y a través de la cual pues ustedes pueden obtener provecho. Entonces, pues yo aquí voy agregando los filtros que yo necesito, lo puedo borrar desde aquí, puedo hacer una consulta, por ejemplo, ahora por ciudad y por una ciudad en específico saber realmente qué productos se venden o qué productos no se venden, como estos, qué clientes tengo en esa ciudad, qué clientes no tengo, cuáles son mis vendedores asignados a esa ciudad en específico y cuáles no. Y de esta forma, pues podemos ir navegando en la información. Incluso de este lado, pues hay una parte que genera conocimientos. Estos conocimientos nos van dando un detalle de lo que ocurre con la información. Entonces, haciendo un análisis, pues nos dice que en esa ciudad, por ejemplo, de nuestros 677 clientes, nada más 7 nos están comprando, por ejemplo, ¿no? Y así podemos tener aquí de los grupos de productos cuáles vendemos, cuáles no, cuánto representan en nuestras ventas. Estos análisis son al vuelo, no son escenarios predefinidos. Ustedes ven pues, que yo realmente no predefiní estos escenarios que nos da de este lado. Y eso es algo que tiene la parte cognitiva de ClickSense y este motor tan poderoso que también contiene la plataforma. Muy bien, vamos a regresar nuevamente a nuestra hoja y les voy a mostrar rápidamente la parte de las historias. En las historias, nosotros tenemos aquí la opción, cuando le damos clic en los 3 puntitos al gráfico, de ir creando como capturas para la narración de los datos. Entonces yo puedo tomar una captura de este gráfico y también, por ejemplo, del mapa. Y le damos tomar captura. Entonces, si nos vamos a la parte de narraciones, desde aquí es que vamos construyendo ese storytelling. Aquí tenemos una hoja y en esta hoja pues yo puedo agregar esas capturas que acabo de hacer. Puedo incluir mi gráfico de barras con mi top de ventas por cliente y también agregamos el mapa, ¿no? Que también era importante para mí estarlo analizando. Lo podemos hacer más pequeño, por ejemplo, el mapa. Y lo ponemos de esta manera, ¿no? También le podemos poner un título. Le podemos dar análisis de clientes, por ejemplo. Tenemos aquí opciones que son como efectos, que nos muestra como el valor más alto, ¿no? Y aquí rápidamente nos lo marca como para identificarlo rápidamente. Tenemos formas que podemos utilizar para identificar un valor en específico. Podemos agregar
imágenes, por ejemplo, si quisiéramos poner un logotipo, una imagen en específico, lo podemos hacer también, ¿no? Entonces, aquí podemos reproducir la narración y mostrarla, ¿no? Lo interesante de esto, pues, es que no nada más es tal cual hacia una imagen. Si yo quisiera, podría acercarme y visualizar el contenido de la misma o ir al origen, el cual me va a dirigir directamente a la hoja de la cual yo tomé ese gráfico y pues a lo mejor hacer filtros de una ciudad en específico y resuelves dudas en el momento, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con un PowerPoint en el cual pues estás haciendo la presentación y obviamente van a surgir dudas y no lo puedes resolver en el momento, ¿no? Tienes que ir, pues, a rehacer básicamente tu PowerPoint, hacer consultas en tus fuentes de información, construirlo, actualizarlo y después lo presentas, ¿no? Y aquí todo lo haces en el momento porque tienes esta interacción, en este caso de tu historia, con tus tableros y con los filtros y la información que tú necesitas al momento para dar las respuestas necesarias. Entonces, eso es realmente las historias. Como pueden ver, es muy fácil de configurar esta parte. Van nada más agregando pues, los diferentes gráficos que ustedes necesitan para con ello, pues, ir contando una historia, dando un resumen de lo más importante para ustedes. Ok. Ahora vámonos a la parte de preparación nuevamente de los datos. Y es aquí donde les quiero mostrar rápidamente la opción del modelo lógico. Aquí tenemos la lógica del modelo de negocio y tenemos el modelo lógico. Entonces nos vamos aquí y le damos clic en continuar. El modelo lógico es una funcionalidad que nos va a permitir ir diseñando y básicamente instruyendo a ClickSense de cómo es que quiero que analice mi información. Por ejemplo, cuando nos fuimos hace un momento a la parte de conocimientos y yo le iba haciendo consultas, esas recomendaciones que nos va dando de los diferentes gráficos, las hace con la percepción que él tiene de la información. Entonces, ClickSense se da una idea de cómo es que a lo mejor yo analizo mis ventas, mis costos, mis clientes, etcétera. Sin embargo, yo puedo ir refinando ese tipo de sugerencias que me va dando a través de este modelo lógico. Entonces, en el modelo lógico tenemos la opción de ir creando, por ejemplo, campos y elementos maestros y definiéndolos desde aquí, grupos de información para que vayamos diseñando esta lógica y yo le diga, pues estas diferentes métricas son para medir las ventas, estas otras métricas son para definir mi inventario y estas otras son el costo. De esa forma, rápidamente, cuando quieres conocer de un tema en específico, rápidamente lo vas a poder encontrar a través de esto. Para ello son los paquetes, puedes ir creando jerarquías, a lo mejor necesitas hacer un drill down en la información y a través de las jerarquías, pues desde aquí las vas definiendo. Entonces, por ejemplo, vámonos a la parte de campos y elementos maestros. Desde aquí vamos a ver toda la información que tenemos cargada en el modelo de datos. Y tenemos, por ejemplo, que nos los va dividiendo por tablas, ¿no? Aquí nos lo muestra por representante de ventas. Después nos da la visibilidad que tiene este campo. Cuando tiene aquí la opción de oculto, quiere decir que cuando vayamos a la parte de conocimientos, este campo nunca nos los va a sugerir, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos ese poder de decidir qué información va a utilizar para darnos las diferentes recomendaciones. Desde aquí lo podemos clasificar, si esto es una dimensión, si a lo mejor es una ciudad, un país. De esta forma, pues las recomendaciones también que nos hace son más acertadas. Por ejemplo, si esto fuera una ciudad, pues entonces si yo le establezco esto, él va a creer que es una ciudad y lo va a poner en un mapa, ¿no? Entonces lo que nos va a sugerir es un mapa. En este caso esto sí es una dimensión, pero pues desde aquí vamos creando ese diccionario de nuestros datos. Tenemos también búsqueda de valor de datos. Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda general de información, ¿queremos que nos incluya este campo o no lo queremos? Y desde aquí lo vamos indicando. ¿Qué tipo de agregación queremos que haga? Por ejemplo, si es un campo que tiene datos o números, pues le podemos decir que cuando lo utilice a este campo le haga una suma, un conteo, lo que se necesite para utilizarlo en los conocimientos. Lo mismo pues para cada una de estas tablas.
Entonces, aquí, por ejemplo, en el de ventas, pues desde aquí yo le puedo decir, ya lo tiene definido. Es una suma, es una medida y sea visible. El gross sales, pues tenemos que es visible, medida y suma. Y así para cada el margen, las ventas, la cantidad de ventas. Y eso hacemos con cada uno de los campos y de las tablas que tenemos dentro de nuestro modelo de datos. Los paquetes, pues también podemos crear paquetes. Como les decía, desde aquí yo puedo elegir diferentes campos y decirle, pues esto es lo de ventas, esto también, por ejemplo, y le damos, lo seleccionamos y podemos ir construyendo el paquete de datos. Por ejemplo, yo le puedo poner ventas y le podemos dar clic en crear, ¿no? Entonces, con esto, pues yo ya creé mi paquete de ventas. Como les decía, podemos crear el de costos, inventario y etcétera, pues únicamente con la información que realmente hace sentido a este tipo de análisis. Las jerarquías, pues aquí, desde aquí yo puedo crear una jerarquía. Por ejemplo, puedo iniciar estableciendo una jerarquía primero por ciudad y después de la ciudad quiero que me muestre al representante de ventas y le podemos poner aquí representante, por ejemplo. Le damos clic en crear. Entonces, de esa forma, pues se construye la jerarquía. Desde aquí, pues yo puedo elegir las jerarquías que yo necesite o construirla. En la parte de comportamientos también yo le indico cómo es que se debe de comportar la información. Por ejemplo, si yo no quiero que a lo mejor las ventas se relacionen con la ciudad, entonces a través de esto, pues yo le doy esa información o yo lo voy entrenando, ¿no? O a lo mejor sí quiero que se haga una relación entre estos campos, entonces yo desde aquí lo voy estableciendo. Y finalmente los periodos de calendario, desde aquí yo voy definiendo qué tipo de campo es y si es un año, si es un mes, si es un trimestre y desde aquí lo vamos a ir definiendo para después en la parte de conocimientos las diferentes opciones que nos da pues tengan mucho más sentido. Después tenemos la opción de vocabulario y en el vocabulario esta parte también nos va a ayudar bastante para que cuando utilicemos esta información en nuestro Inside Advisor, rápidamente podamos ir escribiendo, por ejemplo, si yo acá lo tengo en inglés, pero yo lo busco más en español, pues desde acá lo puedo hacer. Vamos a crear, por ejemplo, una. Vamos a ponerle aquí, ponerle ventas y vamos a ponerle a dónde se aplica. Entonces yo desde aquí le indico que quiero que se aplique al campo de ventas. Y si quiero una condición, también lo puedo establecer, siempre que únicamente que me muestre las ventas que son, no sé, mayor a 1000, por ejemplo, lo podemos crear. Entonces, cuando hago yo esta búsqueda en mi Inside Advisor o en la parte de conocimientos, yo puedo hacer la búsqueda por ventas y únicamente me va a mostrar los valores que sean mayor a 1000, ¿no? Lo mismo puedo hacer con dimensiones. Por ejemplo, si yo quiero hacer mi búsqueda de que sea clientes en lugar de customer, lo puedo hacer. Aquí no le doy ninguna condición. Si no quiero, si quiero lo puedo hacer y ponerle que sea en donde haga esta búsqueda. Le podemos decir, pues es en el campo, o que únicamente me muestre a ciertos clientes, ¿no? Por ejemplo, a él, y a él, y a este otro, ¿no? Entonces, cuando yo busque clientes, únicamente me va a desglosar estos 3 clientes, no me va a mostrar los demás. Le damos clic en crear. Y así vamos haciendo como todo un vocabulario donde le vamos indicando exactamente qué es lo que quiero analizar, de qué forma lo quiero analizar y más fácilmente los usuarios buscan estos términos y así vamos creando todo un glosario de información y hacemos esta interacción mucho más fluida y mucho más fácil. Desde acá podemos cambiarle incluso el idioma. Si yo quiero que sea en español o en inglés, también lo puedo cambiar, ¿no? En este caso definimos el que era para inglés y es así como lo vamos delimitando. Y vámonos una vez más a la parte de hojas para mostrarles qué otras opciones tenemos de este lado. Podemos, como les mostraba hace un rato, verlo en pantalla completa. Tenemos un menú de exploración que nos permite, pues desde aquí a lo mejor ordenar nuestros datos, ver
cambiarle la presentación o cambiarle los colores. Esto, por ejemplo, esta opción la tienen los usuarios que son únicamente analizadores y que de alguna forma pueden editar esas opciones. Podemos ver los datos como tabla, por ejemplo, si lo tenemos ahí en una de barra, yo rápidamente me puedo ir a una tabla y visualizar de esta forma la información, ¿no? A lo mejor es más fácil verla rápidamente así, me puedo regresar al gráfico. Tenemos la opción de crear alertas, que esta es la otra parte importante a mostrarles. Desde aquí, cuando yo le doy clic en esa opción, yo tengo la configuración de mi alerta. Le ponemos, por ejemplo, aquí ventas. Le podemos agregar una descripción a esta alerta si yo la necesito y desde aquí agregamos los datos para la alerta. Entonces, yo le digo qué gráfico voy a utilizar. Y aquí nos da, por ejemplo, un total de estas ventas, nos da como una vista previa de estos datos. Puedo agregar otras medidas si yo así lo deseo, puedo definir los datos, por ejemplo, por una dimensión. Si yo quiero ver esas ventas por cliente, entonces selecciono aquí la dimensión que yo quiero utilizar y qué clientes aquí nos dice pues todas las ventas por cada uno de los clientes. Entonces, vamos a darle clic en siguiente. Y aquí es donde establezco la condición. Entonces, yo primero elijo una métrica o una dimensión. Vamos a elegir la métrica. Y desde aquí le digo el operador. Entonces, puede ser que sea un valor mayor que, menor que, igual a, etcétera. Aquí le ponemos que solamente sea mayor, comparar un valor y le escribimos el valor. Le ponemos, por ejemplo, 10,000. Entonces, aquí abajo me va a dar una vista previa de esa alerta con todos los valores, o en este caso los clientes, que realmente cumplen con esta condición que yo acabo de incluir, ¿no? A lo mejor, si le subimos aquí un 0, pues a lo mejor se hace más pequeño el set de datos que nos muestra, ¿no? O sea, aquí ya nos lo puso más reducido. Puedo agregar condiciones adicionales. Las condiciones que ustedes necesiten lo pueden ir agregando aquí con la intención de ir comparando la información y que de esta forma se vayan creando sus alertas. Entonces, ustedes la pueden hacer tan simple o tan complicada como necesiten monitorearla. Le damos clic en siguiente y aquí ya está la parte de distribución. Desde aquí podemos evaluar la alerta, que se evalúe únicamente cuando se actualiza la aplicación o si yo quiero un horario en específico, ¿no? A lo mejor yo quiero que sea diario. Vamos a dejarlo mejor cuando se actualicen los datos. Pero bueno, vamos a mostrarles a diario. Cuando yo le doy clic a diario, pues aquí tengo la opción de decirle cada cuándo, el intervalo de tiempo con el cual se va a estar monitoreando. Si quiero que sea todos los días, cada 2 días, 3 días, etcétera, desde aquí yo lo puedo elegir. Si quiero que sea una vez al día, también desde acá lo puedo definir. A partir de qué hora, a partir de qué fecha, y si se debe de monitorear hasta cierta fecha en específico. Entonces, de esa forma lo puedo hacer también para la parte semanal, en la cual yo elijo qué días de la semana quiero que se envíe, o si quiero que sea mensual. También desde aquí tengo estas opciones de configuración. Entonces, vamos a dejarlo cuando se actualiza la aplicación. Desde aquí puedo posponer notificaciones y nos va a decir, por ejemplo, si se pospuso si queremos que se posponga para el resto de la hora o el resto del día, y si también quiero compartirla con otros usuarios. Entonces, yo desde aquí puedo elegir a los usuarios con los cuales quiero que se comparta esta alerta y le damos clic en crear. Y listo, la alerta ya está creada. Aquí nos indica, yo le puedo dar clic en abrir a las alertas y nos va a mostrar ese desglose de las alertas que hemos configurado, ¿no? Entonces, desde aquí lo podemos visualizar. Vamos a ver de las que hemos hecho. Vamos a las que son solamente mías, ¿no? Y entonces aquí me dice, por ejemplo, que esa alerta todavía no se ha evaluado. Y esto es porque se va a evaluar al momento en el que yo actualice mi aplicación. Y yo desde aquí también tengo otras opciones.
cuáles son las preferencias de notificaciones, por ejemplo, a través de qué medio. En este caso todavía no lo desglosa porque no se ha evaluado, pero yo desde aquí le puedo decir a través de qué medio quiero que se envíe. Si quiero que se envíe por correo, si quiero que se envíe a través de una notificación en la aplicación móvil, o también si quiero que nos la muestre desde aquí. Entonces, desde aquí podemos ir haciendo esos cambios en cuanto a las alertas. Y básicamente esas son las principales funcionalidades que tiene ClickSense para las opciones de desarrollo de sus aplicaciones. Como pudieran ver, son muy variadas, pero son muy fáciles de utilizar. De tal forma que ustedes puedan construir sus tableros de una forma muy rápida, que lo puedan compartir con los usuarios que ustedes decidan, con la información también que ustedes quieran compartir. Y también esta posibilidad de poder crear pues todo un catálogo de información que también les permita navegar fácilmente a través de estos datos. Entonces, vámonos a la parte nuevamente inicial de ClickSense para finalmente mostrarles el Insight Advisor. Aquí tenemos este botón y en este Insight Advisor es a través del cual, o el bot que nos va a permitir interactuar con las aplicaciones que tenemos publicadas para este fin. Para que podamos activar esta opción en las aplicaciones y nos aparezca en esta lista, hay un paso importante que debemos aplicar. Vámonos nuevamente a la aplicación de ventas. Aquí nos va a mostrar la aplicación y en este botoncito que nos dice las opciones de la aplicación, tenemos un botón que nos muestra las capacidades de conocimientos. Desde aquí yo activo este botón y le digo que entonces me lo desglose en esta parte del Insight Advisor. Entonces aquí lo activo y automáticamente eso me va a permitir visualizarla en esta lista. Entonces cuando yo activo aquí, tenemos aquí diferentes botones. Tenemos, por ejemplo, el primero el listado de aplicaciones que están publicadas para interactuar a través del bot. Entonces, yo aquí tengo la de ventas 2021, que es la que acabamos de construir. Le damos clic y automáticamente nos estamos metiendo como que a esa aplicación, ¿no? Y luego nos está desglosando las diferentes métricas. En este caso, como pueden ver, son las métricas que yo definí desde el catálogo de métricas. Por eso es tan importante la construcción de ese catálogo de métricas, porque al final es lo que nos va a permitir interactuar con nuestra aplicación. Lo mismo las dimensiones. Si yo selecciono aquí dimensiones, automáticamente nos va a desglosar aquí cuáles dimensiones yo tengo disponibles para utilizar. Entonces, yo le puedo, por ejemplo, seleccionar desde aquí ventas y automáticamente aquí nos dice el valor total de tus ventas es esto, ¿no? Si yo quiero ver a más detalle, incluso desde este botón nos va a mostrar pues como la opción de poder visualizar la aplicación tal cual. O yo puedo elegir, por ejemplo, nada más los clientes, ¿no? Y me dice, tiene 684 clientes. Y acá nos va dando otras sugerencias de cómo podemos analizar la información. Por ejemplo, yo puedo ver los clientes por ciudad. Y también este análisis que nos está mostrando es un análisis al vuelo, ¿no? Desde aquí nos va construyendo estas diferentes gráficas y nos va dando ese detalle importante que nos permite conocer, por ejemplo, cuántos clientes por ciudad tenemos. Y acá nos da otras opciones que nos permite conocer la distribución de clientes, por ejemplo, por región. Y también nos va ahí a construir pues una opción de visualización. Por ejemplo, aquí nos está desglosando un mapa donde nos dice cuántos clientes tengo por cada una de las regiones. Pero todo lo va haciendo en contexto. O sea, si yo, por ejemplo, primero le pregunté las ventas y después elijo clientes, entonces todas las siguientes recomendaciones que nos va dando acerca de los clientes van a tener que ver con las ventas. O si yo en lugar de ver el cliente le digo el grupo de producto, entonces el contexto tiene que ver con las ventas y con el grupo de producto que yo acabo de elegir, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo vamos seleccionando la información. Por ejemplo, aquí como yo seleccioné ventas, después cliente, aquí nos dice, nos va dando un análisis de esa información referente a esos filtros que yo he ido aplicando. Si yo quiero borrar este contexto como para empezar a consultar desde cero,
pues nada más le damos aquí el comando de que lo borre. Ya nos borró o nos reseteó ese contexto y entonces nuevamente puedo empezar a analizar la información. Entonces aquí incluso tenemos un botón de ayuda, desde el cual nos dice, pues estos son los tipos de búsquedas que tú puedes hacer para poder analizar la información. Entonces tú puedes elegir ponerle así, by customer, por ejemplo. Y este es el lenguaje natural que podemos ir utilizando, ¿no? Haciendo preguntas más casuales referente a la información y de acuerdo a eso, pues es que nos va dando esta información. Por ejemplo, como yo reseteé el contexto, ya no saben qué aplicación buscar esta información, ¿no? Entonces nos da más o menos una opción de cuáles tienen información de ventas y yo ya nada más le digo en cuál aplicaciones. Y aquí me da ese detalle, ¿no? Nos está diciendo tanto las ventas y nos está diciendo también cuántos clientes tenemos. Y aquí nos va mostrando más opciones por las cuales podemos analizar. Y básicamente es así como funciona. Realmente aquí no hay que configurar mucho, más que sí crear la parte del catálogo de dimensiones y de reglas de negocio y también este vocabulario que vamos creando y la lógica del negocio. Teniendo eso listo, porque básicamente es primordial para que todos los usuarios puedan entender la información, pues podemos hacer esta interacción y poder analizar la información de una forma mucho más sencilla. Y bueno, básicamente eso es todo lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Espero haya sido claro. Como les comentaba, pues esto lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que posteriormente, si ustedes ya tienen su espacio en SaaS o lo van a adquirir, pues puedan replicar el ejercicio y se puedan familiarizar mucho más rápido con el desarrollo de aplicaciones. Más un punto final. Algo también interesante que tiene Clix en SaaS es que obviamente se está actualizando constantemente están agregando nuevas funcionalidades que no interrumpen la operación que ustedes tienen al uso de la plataforma y también desde acá pues nos da diferentes funciones que nos permiten, por ejemplo, conocer cuáles son las novedades, tener un contacto directo con los eventos y los webinars que se van organizando desde Click y ustedes siempre estén al día en la información, algunas demos que les pueden ayudar para guiarlos en cómo analizar los datos, algunos cursos y otras cosas que ustedes pueden aprovechar para conocer y tener un panorama al 100 de lo que es Click. Pues de mi parte es todo. Como les comentaba, los invitamos a los siguientes webinars que vamos a estar compartiendo. De cualquier forma, cualquier duda que ustedes tengan, pues estamos muy al pendiente de ello. Gracias a todos y todas. Hasta luego.